Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Pablo A. Santos Amor y esto es Conexión Vintage. En primer lugar, quiero agradeceros a todos los que habéis escuchado el primer capítulo o el primer episodio de Conexión Vintage, el de los bolsillos de los pantalones. Quiero agradeceros vuestros apuntes, vuestras notas, vuestras críticas, que de verdad me han venido muy bien. Pero sobre todo quiero agradeceros que hayáis dedicado 30 de vuestros valiosos minutos para escuchar a este loco locutor que se sentirá muy feliz si sabe que os ha arrancado una sonrisa. Dicho esto, os comento, esta semana vamos a hablar de las tascas. Os había dicho que íbamos a hacer un tascas gastrobares. Bien, pues esta semana hablaremos de las tascas y la semana que viene de los gastrobares. ¿Por qué? Porque hay mucha tela que cortar en cualquiera de los dos apartados. Así que sin más preámbulo, vamos a hablar de las tascas y los bares que durante los años 60, 70 y 80 surgieron como hongos en nuestros barrios, que poco a poco iban creciendo y se iban llenando de gente para alegría de los tasqueros, bodegueros y camareros. ¿A qué olía una tasca? Una tasca no tenía un olor definido, era una mezcla de olores a vino rancio, a serrín, a sudor, a tabaco, a humedad, a barrio. La tasca olía a barrio. El color de las paredes de la tasca era un color indefinido, era un color como ocre brillante. No se sabe si por la calidad de la pintura o por la cantidad de grasa que colgaba de sus paredes, pero era un color muy... no sé cómo definirlo. O sea, en una tabla de Pantone o en una carta RAL no vas a encontrar ese color. Y si lo encontraras, habría que bautizarlo como color Tasca Vintage. En las paredes no había muchos cuadros, si acaso a un reloj de Polispán que simulaba la tapa de un barril, con la marca de una cerveza, algún calendario de señoras ligeritas de ropa, de publicidad de algún taller de al lado, y como mucho alguna foto del pueblo del Tasquero, una foto tomada desde el aire que estaba muy de moda en aquella época, y debajo en letra de caligrafía en cursiva ponía el nombre del pueblo para que te orientaras y supieras de qué pueblo era el orgulloso tabernero. Los nombres de las tascas tampoco eran muy originales, solían poner el nombre del dueño, Paco, Pepe, Luis, o el nombre del pueblo, Palazuelos, Quintanar, El Molar, Chinchón, en fin, que la gente no se devanaba mucho los sesos. La puerta de la tasca solía ser metálica, con una persiana también metálica que hacía muchísimo ruido al levantarse, despertaba a todo el vecindario. Y en verano, la puerta permanecía abierta con unas cortinillas que estaban hechas como de macarrones para evitar que entraban las moscas. Yo tengo una teoría sobre eso. Las moscas inevitablemente entraban. Lo que luego les costaba muchísimo era salir, porque todas las tascas estaban llenas de moscas en verano. Ahora es el turno del tasquero. El tasquero solía ser un profesional como la copa de un pino, ya que llevaba aprendiendo el oficio desde los 14 años. Primero como chico para todo, y después ya a los 5 o 6 años de trabajar le dejaban poner chatos de vino. Era como si hicieras una ingeniería aeronáutica. Hasta que no has conseguido unas horas de navegación, no te dan el título oficial de capitán. Pues aquí lo mismo, hasta que no llevabas unos cuantos años acarreando cajas, llevando pedidos, llenando las cámaras, barriendo, etcétera, no te dejaban poner un chato de vino. Tenían miedo a que se derramara tan preciado líquido. El tasquero solía madrugar. ¿Qué coño tenía que madrugar para atender a los parroquianos? Entonces él, a las 7:30 de la mañana, levantaba con gran estruendo la persiana de la tasca y empezaba su jornada laboral. Bajaba las sillas de las mesas, bajaba los taburetes de la barra, colocaba los ceniceros, colocaba los servilleteros, encendía la cafetera para que estuviera calentita, se ponía su uniforme, que luego veremos en qué consistía el uniforme, y salía a la puerta a apoyarse en el marco y fumar el primer cigarro de la mañana mientras llegaba el primer parroquiano, que saludando como un bisonte enfadado, daba los buenos días. Buenos días. Entonces, el tabernero, con un delicado juego de dedos practicado desde los 12 años que empezó a fumar, lanzaba la colilla del cigarrillo lo más lejos posible. Se sacudía las manos
y entraba a atender al primero de la mañana. A partir de ese momento, ese hombre se ponía en modo profesional y se entregaba al 100% a cumplir con profesionalidad su cometido. Un cometido que no solo era poner copas, ya que el tasquero conocía a todos los parroquianos por su nombre, por su mote, sabía de dónde era cada uno de ellos. Se sabía la vida de todos los vecinos, porque aparte de ponerte el chato de vino, te escuchaba atentamente cuando estabas mamao y le contabas sus penas. Era como un confesor, como un psicólogo al que le contabas tus secretos. Y él no soltaba prenda. Era como el guardián de los secretos de la comunidad, del barrio. Él era el guardián de los secretos. Y la enorme barra tras la que se parapetaba, y la enorme tarima sobre la que se alzaba que parecía que estaba levitando, eran su fortaleza, que nunca nadie osaría atravesar, como si se tratara de la frontera de un país prohibido. Ese era territorio exclusivo del tasquero y los suyos, y tú sabías que tus secretos ahí estaban a buen recaudo. O eso era lo que queríamos creer. Ahora vamos a por el uniforme del tasquero. Solía calzar unas alpargatas de tela, un pantalón de pana negro, para que no se notara mucho la mierda, una camisa de franela desabrochada hasta el tercer o cuarto botón bajo la que se apreciaba una camiseta imperio, y las mangas por encima de los codos, tanto en invierno como en verano. Pero la prenda que más identificabas con el tabernero era un delantal que se ponía para proteger el pantalón negro. Un delantal que tenía vida propia. Un delantal que si se lo quitaba y lo dejaba apoyado en el suelo, se tenía él solo como el capote de un torero. Un delantal que si se lo hubieran dado a Fleming, habría descubierto la penicilina muchísimo antes. Un delantal que tenía más ecosistema y más vida que las marismas de Doñana o la desembocadura del delta del Ebro. Ese delantal no se rompía, se cuarteaba, porque con el paso del tiempo tenía tanta mierda que parecía que era de cuero. Se cuarteaba, crujía como el papel de una magdalena. Pero ese delantal no sería nada sin su eterno acompañante, el trapo de cocina. El trapo de cocina que nuestro héroe llevaba sobre el hombro o anudado al delantal. Ese trapo de cocina casi siempre húmedo, porque lo utilizaba para limpiar la barra de las gotitas de vino que se podían caer, o las gotitas de vinagre de los encurtidos que se vendía, o para quitar las migas de los bocadillos, o las gotas de aceite que caían de esos bocadillos, o para matar las moscas en verano, ya que, como hemos dicho antes, no salían del establecimiento, o para limpiarse el sudor. Ese trapo multiuso que lo lavaba debajo del grifo cada media hora, para poder seguir desempeñando su labor de limpiar y adecentar la barra y las mesas de la tasca. Contaba la leyenda que si te limpiabas una herida con ese trapo y a las 24 horas seguías vivo, nada te mataría, ni siquiera el tétanos. Como ya hemos dicho, el inicio de la jornada era a las 7:30 de la mañana, cuando levantabas la persiana con ese estruendo enloquecedor. A partir de ahí, el tasquero dividía su jornada en varias fases. La primera fase era la de los desayunos, cuando bajaban los parroquianos a tomarse su cafetito y su copita de anís, su copita de coñac, su copita de orujo. Bollería no, porque en aquella época no había bollería, pero sí que había a lo mejor unas galletas de coco o unos paquetitos de galletas María. Después de eso, la gente se iba a sus respectivos trabajos hasta la hora del almuerzo, hora en la que la gente acudía en masa, hambrientos a devorar esos bocadillos de media barra de pan rellenos de agujas en aceite, de bonito en escabeche con anchoas, de sardinas en tomate, con su piparra, con su cebolleta, pringoso, grasiento, esos bocadillos que sin duda serían merecedores del primer premio de cualquier concurso gastronómico que se celebrara actualmente.
Esos bocadillos, por supuesto, iban acompañados de un porroncillo de vino al principio y más adelante de un quinto o un tercio de cerveza, para después rematar con un café con leche o un café solo y un chupito de coñac o de orujo. Después de eso, la tasca se preparaba para recibir a los comensales de las comidas. Normalmente había un menú del día con 3 primeros, 3 segundos, postre, bebida y café. Los miércoles, por norma, había cocido y los jueves paella. El primero solía ser un plato consistente, un plato de cuchara. El segundo ya podía ser pues un filete con patatas fritas o unos huevos fritos con patatas fritas. Luego había un postre que solía ser casero o una pieza de fruta y todo ello regado con vino de la casa y gaseosa o agua. Después de eso, se solían tomar el café con unas gotitas de coñac y la gente se iba a sus trabajos, para dejar paso a los parroquianos que disponían de una hora u hora y media libre antes de incorporarse a un segundo trabajo con el que reforzar la precaria economía doméstica. Después de estos parroquianos bajaban los jubilados, con su boina calada hasta las cejas, a echar la partida de dominó y fumarse sus cigarrillos de picadura escondidos de sus hijas o sus nueras. Qué mañas se daban esos hombres para hacer los cigarrillos con una sola mano mientras con la otra pegaban unas hostias encima de la mesa con la ficha del dominó que temblaba toda la tasca. ¿Cómo una persona tan mayor y tan poquita cosa podía tener tanta fuerza en las manos y unas manos tan grandes que te daban un golpe en la espalda para saludarte y te hacían una fisura en el esternón, una contractura en el trapecio, te descuajeringaban la espalda? Esa gente que si te daba una bofetada en la oreja, te dejaban un pitido permanente durante 15 días y te dejaban el número de las orejas en la cara impar, porque una desaparecía con el efecto. Esa gente a la que nadie le llevaba la contraria, no por respeto a los mayores, no, porque si te daban un bofetón, ya te he dicho que te dejaban temblando. No había orquesta que tocara lo que tú bailabas. Esos eran nuestros abuelos, gente recia, gente de campo, que se venían aquí a regañadientes a la capital, porque en invierno era muy duro estar en el pueblo, entonces los hijos se los traían para aquí, en señal de respeto y como agradecimiento por haberlos criado. Mis cojones. Se los traían para aquí porque no tenían pasta para pagar una residencia y los hijos se los iban rifando y los pobres abuelos andaban de casa en casa y en un invierno se pateaban las casas de sus 8 hijos que menos mal que vivían todos en el mismo barrio y algunos incluso en el mismo bloque. Después de esto venía el horario de cierre, que era ya cuando volvía la gente de trabajar, se tomaban el penúltimo botellín o el penúltimo chato de vino y se subían a dormir. Siempre quedaba algún rezagado al que el tasquero tenía que echar con la excusa de que mañana tenía que volver a madrugar para abrir otra vez el bar. Así que a las 9 o 9:30 el tasquero empezaba a recoger, a subir las sillas encima de las mesas, a subir los taburetes encima de la barra, a barrer, a fregar para cerrar a las 10 o 10:30, irse a su casa a disfrutar un poquito de los suyos y dormir hasta el día siguiente a las 7, porque a las 7:30 tenía que volver a levantar la persiana de la tasca. Y este era más o menos el día a día de un tasquero. Los domingos había un poquito más de jaleo porque la gente salía de misa y se iban a tomar el aperitivo, que solía ser una ración de calamares o unas gambas a la plancha o bien unos pinchos de encurtidos con nombres tan dispares como gildas o capataces. Y así, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Bueno, no, 364, porque había 2 días que por la tarde cerraba antes y 2 días que no abría. Los días que cerraba antes era el día de Nochebuena y el día de Nochevieja. Esos días a las 4:30 o 5 cerraba porque tenía que preparar la tasca para recibir a los familiares de su parienta y a los suyos, ya que en el bar había más sitio y ahí celebraban la venida del niño Jesús o la llegada del año nuevo o la despedida del año viejo. Y por supuesto el día 25 de diciembre y 1 de enero no se abría la tasca. Recuerdo un año en el que los mozos del barrio salieron a pedir el aguinaldo por las tascas. El aguinaldo era que iban, cantaban 4 o 5 villancicos y les invitaban a un chato de vino. Bueno, pues hubo un vecino mío, Juan Felipe, un pelirrojo con pecas hasta en el paladar,
que no llegó a cenar el día de Nochebuena. Sus padres, asustados, fueron a poner una denuncia al cuartel de la policía local, y la policía local, sin hacerles mucho caso, les dijo que estaría mamao abrazado a alguna botella tirado en algún portal. Pero al día siguiente, Juan Felipe tampoco se presentó en casa, ni a desayunar ni a comer, y ahí saltaron todas las alarmas. La policía local organizó una batida de búsqueda en la que participamos todos los vecinos, excepto los padres de familia, que se quedaron echando la siesta. Pero fue en vano. Juan Felipe, al que después de esta anécdota todos pasaríamos a llamar Chencho por lo de la película de la familia y uno más, no dio señales de vida. No lo vimos por ningún lado. Hasta que al día siguiente, el 26 de diciembre, un escándalo sin precedentes sobresaltó a todo el vecindario. El tasquero perseguía escoba en mano a Juan Felipe por toda la calle gritando: «Pelirrojo de los cojones, el susto que me ha dado el tonto la polla este, que estaba durmiendo encima de 2 mesas dentro de mi tasca». Resulta que Juan Felipe, con un moco considerable, antes de subir a casa se metió en la tasca para comprar tabaco, dice. Se lió, se metió en el almacén, se quedó dormido entre 2 sacos de patatas y no se despertó hasta el día siguiente. Cuando se despertó, desorientado, vio que estaba dentro de la tasca y en vez de avisar a sus padres por la ventanilla, el muy atontao no tuvo otra feliz idea que apretarse una caña de lomo, medio queso manchego, junto con media hogaza de pan que había sobrado a nuestro querido tasquero de la cena de Nochebuena, todo ello regado con 3 o 4 porrones de vino, una caja de botellines de cerveza, media botella de anís y media botella de coñac para hacer sol y sombras porque el muy imbécil decía que empezaba a tener frío. Cuando le preguntamos si no tenía miedo a quedarse ahí encerrado para siempre, dijo que no tenía ningún miedo, que allí tenía comida y bebida por lo menos hasta mediados de enero. Si no llega a ser porque la policía local lo detuvo, el tabernero le parte en la espalda el palo de la escoba. Lo habría, como dijo él, deslomado. Hace falta ser imbécil y hace falta ser gilipollas. O a lo mejor no, a lo mejor resulta que Chencho era demasiado listo. Y no podemos dejar de hablar de las tascas sin los niños. Esos pequeños granujillas que se subían en la barandilla que había detrás de la barra para parecer más altos y para que el tasquero les prestara un poquito de atención, cosa que al tasquero no le hacía ni puñetera gracia, ya que los echaba de ahí diciendo: «Niño, te vas a caer y vamos a tener un disgusto, bájate de ahí, cojones». Esos niños que cuando iban con una peseta o 2 que les habían dado de propina, reclamaban la atención del tasquero con un sonido muy agradable que se producía del hecho de golpear con la peseta contra la barra, algo parecido a esto. Y no parábamos de hacerlo hasta que el tasquero se dignaba a hacernos caso. Eso sí, con muy malos modales. Si era un tasquero de los que llevaba poco tiempo en el oficio, normalmente solía decir: «Niño, ¿qué cojones quieres? Ya, estate quietecito con la monedita y mira a ver qué coño quieres». Claro, nosotros, angelitos, nos asustábamos y pedíamos lo primero que se nos ocurría, y nunca acertábamos porque nos poníamos muy nerviosos con los malos modales de ese tasquero. Pero ojo, si te tocaba un tasquero de los que llevaba desde los 14 años, la cosa era peor. El tipo no era tan agresivo, era mucho más sutil, era como un mafioso. Se arrimaba a ti sonriendo de medio lado, te cogía del moflete como si fuera un familiar, te apretaba hasta hacer que se te saltaran las lágrimas, se te arrimaba al oído y te susurraba: «Como sigas petando con la moneda contra la barra, te la voy a meter por el culo, enano cabrón». Entonces sí que pedíamos lo que fuera y salíamos corriendo como alma que lleva el diablo, alejándonos lo máximo posible de esa tasca regentada por el mismísimo Belcebú. Bueno, pues más o menos esto eran las tascas de nuestro tiempo. Seguro que me he olvidado de cosas y os parecerá que he exagerado en otras. Que va, no he exagerado nada. Olvidarme, seguro que me he olvidado de muchas. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Solo disponemos de 20 minutos porque si no esto se hace muy pesado.
La próxima semana recordad que hablaremos de los gastrobares, esos templos de la hostelería, regentados por modernos con unos peinados imposibles, muchísimos tatuajes, todo un muestrario de ferralla y ferretería en el Careto, que han venido para quedarse, gente muy preparada que ha estudiado en escuelas de alta hostelería. Así que no lo olvidéis. Si os ha gustado, dadle al me gusta. Si no os habéis suscrito todavía, suscribiros, por favor, que es muy sencillito y a mí me va a ayudar. Y si no os ha gustado, os digo lo de la semana pasada. ¿Qué os cuesta decir una mentira piadosa y recomendar este humilde podcast a vuestros amigos? Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima semana en un nuevo episodio de Conexión Vintage. Un abrazo enorme y feliz semana de este que os habla vuestro loco locutor, Pablo A. Santos Amor.